Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me le bendiga, amada iglesia de Cristo, amigos que nos acompañan en esta hora. Le vamos a pedir a nuestro Señor Jesucristo que bendiga esta porción de la palabra que vamos a estar llevando en este día. Pedimos al amantísimo Dios y Padre Celestial que abra nuestro entendimiento, que nos hable con poder y autoridad, que abra nuestros corazones y abra nuestras mentes para que podamos discernir con todo el entendimiento esta porción de la palabra de Dios. Ayúdanos, Padre Santo, y quédate con nosotros. Que tu Santo Espíritu de Dios, Señor, se mueva en este lugar y que los corazones que están recibiendo esta palabra, Señor, sean bendecidos grandemente. Bendice cada vida, Señor. Bendice a cada uno de los que nos acompañan en esta hora. Y te damos gracias infinitas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en la vez anterior estuvimos haciendo reflexión del poder que tiene la semilla, del poder que tiene una semilla cuando es plantada en una tierra fértil. Y ahora en este día quiero que continuemos, bueno, no necesariamente continuemos, sino que vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 13, terminando con lo que es la cosecha de esta humanidad. Ya hemos plantado la semilla, ahora viene el tiempo de la siega, y para ello voy a pedirles, si gustan acompañarme, vamos a dar lectura a la palabra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículos del 10 al 17. Mateo 13, del 10 al 17. Dice la palabra de Dios: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermano, una de las verdades que la Biblia nos presenta es que Dios nos creó con un libre albedrío. No nos creó robots. No, nos creó como personas, como agentes morales, responsables de nuestras decisiones. Cada decisión que tú tomes, cada decisión que yo tome, es para bien o para mal. Las decisiones que tomamos tienen consecuencias, todas para bien o para mal. Dios nos perdona el que hagamos o hayamos hecho malas decisiones, pero las consecuencias y las cosechas las tenemos que recoger. Una persona maneja a exceso de velocidad y por su irresponsabilidad atropelló a un peatón. A causa del golpe, el peatón muere. El chofer va a la cárcel y estando en la cárcel, él se arrepiente. Le pide perdón a los familiares del fallecido y también le pide perdón a Dios. Dios lo perdona, pero las consecuencias de sus hechos tendrán que ser pagadas en la cárcel. Hay personas que han pecado tan fuerte que pasan largos años recogiendo su cosecha. De la misma manera,
Todos hemos cometido pecado y muchos le hemos pedido perdón a Dios y hemos sido perdonados. Pero de igual manera, todos tendremos que recoger nuestra cosecha. La Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. La Biblia también nos presenta que al final habrá una gran cosecha humana, que es de la que estaremos haciendo reflexión en este día. Así que, leyendo en Mateo 13, vamos a ir tantito adelante, en los versículos 36 al 46, y continúa diciendo la palabra de Dios así. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor le dice a su iglesia. Continuamos leyendo versículos 47 al 50. Y dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, ahora en día miramos al mundo en total depravación y con tanta inmoralidad, sin ningún temor de Dios. Las telenovelas inyectando ese veneno, promoviendo engaño, adulterio, fornicación, pleitos, contiendas. Y a eso le agregamos la televisión y las películas de Hollywood promoviendo pornografía, violencia, homosexualismo, lesbianismo. Un lenguaje extremadamente vulgar y hasta al extremo de blasfemar contra Dios de los cielos. Y eso, si le agregamos el licor, la drogadicción y tantos juegos satánicos que llegan a las mentes de los niños, nuestros jóvenes e incluso incluyendo adultos. La música rock, o más bien la música secular, la música del mundo en general, la música que no alaba el nombre de Dios. Y para colmo, esta música del mundo ya se ha metido a las iglesias cristianas. Hoy en día suben a los altares a cantar cualquier música, hermano. Ahí se canta reggaetón, cumbia, merengue, bachata, etcétera, etcétera. Usted lo sabe, usted lo ha visto. Y encima de eso le ponen luces de colores. Eso parece una discoteca en un altar de Dios. Cuando yo veo ese montón de luces, hermanos, honestamente, adentro de las iglesias,
a mí solo me recuerda las fiestas que se celebran allá afuera en el mundo. Y eso no debería de ser el propósito de la iglesia de Cristo, sino el de edificar espiritualmente, en vez de estar trayendo esas cristotecas adentro de la casa de Dios. El Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración, no cristotecas. Perdónenme, hermano, pero eso es lo que el Señor pide. Mi casa será llamada casa de oración. Que el Señor reprenda al diablo. Pero cuando la Biblia nos manda realmente a alabar, hermanos, nos manda a alabar el nombre de Dios. En Efesios 5:19, la misma palabra de Dios nos dice, alabando al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Pero ¿qué es lo que ha pasado ahora, iglesia? Ahora se ha metido Satanás por todos lados. Y la cizaña continúa. Si a eso le agregamos la brujería, los adivinos, los hechiceros, las religiones, hermanos, y asimismo las denominaciones que peleándose una con otra, dicen tener cada uno su propia verdad, cuando en realidad la única verdad absoluta sobre toda la faz de la tierra y sobre toda la faz del universo es el mismo Cristo Jesús. Él lo dijo, San Juan 14:6, él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No entiendo a dónde toda o cada de estas denominaciones andan buscando su propia verdad, peleándose. La gente ahora vive religión, ahora la gente se identifica bajo una denominación. Ya no se identifican como un cristiano, se identifican bajo la tutela de una denominación. La apostasía que se ha metido adentro de la iglesia de Cristo es increíble. En fin, la lista no acaba. Satanás ha sembrado su semilla en todo terreno. ¿Y nosotros qué realmente estamos haciendo para el reino de Dios? Sí, mi amado hermano, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para engrandecer el reino de Dios? Y esto que ni siquiera he mencionado todas las organizaciones que promueven el homosexualismo, el matrimonio gay, hombre con hombre, mujer con mujer, el feminismo, que promueve el asesinato de criaturas adentro de los propios vientres de sus propias progenitores. Y últimamente se está publicando en las noticias, o por lo menos en las redes sociales, el intento de legalizar la pedofilia, que es el sexo con menores de edad. Pero a causa de tanta maldad en el mundo ya ha comenzado a experimentar tantas cosas. Las señales son más que contundentes. El mundo ha comenzado a experimentar terremotos, huracanes, fuegos forestales, inundaciones. Hay tsunamis, hermanos. Y la economía global ahora mismo se está derrumbando en estos momentos a causa de una pandemia que está viviendo el mundo entero. Y si a eso le agregamos las protestas que se están viviendo en diferentes lados del mundo, ahora mismo en Estados Unidos hay protestas por todos lados. El año pasado pasó algo profético. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 4, habla el profeta que en los últimos tiempos la gente correrá de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y si ustedes recuerdan, el año pasado, cantidades de gentes, cientos, probablemente miles de inmigrantes yendo de un lado para otro, viniendo de muchos países centroamericanos con un solo propósito de llegar a los Estados Unidos. Y eso es algo que nunca se había visto, por lo menos no de esa magnitud. O sea,
migración siempre ha habido, pero no de esa magnitud. Y eso usted lo puede encontrar en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, para que usted lo pueda leer en su casa más despacio. Y lo peor aún está por llegar, hermano. Realmente eso no es nada. El mismo fin de semana pasado, han pasado algunas tormentas allá en los países de Centroamérica y han habido catástrofes, han habido inundaciones, derrumbes. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Ni aún con todo y eso, las personas se arrepienten. En el país de El Salvador, de donde yo soy, hace algunas semanas se anunciaba por las redes sociales que iban a sacar a una imagen, a pasearla en un helicóptero. Y ahora el Señor le está mandando castigo porque al Dios de los cielos, el que dijo allá en el libro de Éxodo, cuando le dio los 10 mandamientos, dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el Señor es fuerte y celoso y castiga a los desobedientes. Y no me estoy jactando ni burlando ni nada por el estilo. Solamente le estoy diciendo, mi hermano, lo que la palabra de Dios le advierte a aquellos que desobedecen y que le llevan la contraria a la palabra de Dios. Nadie se burla de Dios. Dios no puede ser burlado. No os engañéis, dice la palabra de Dios. Así que si le quiere seguir jugando a la idolatría, pues entonces tendrá las consecuencias. Tendrá las consecuencias de todo eso. Como decía, lo peor aún está por llegar. El caos que le espera a este mundo es algo terriblemente espantoso, hermano. El libro de Apocalipsis nos da una pequeña descripción de lo que pasará al final de los tiempos y lo que está a punto de pasar en cualquier momento. Dice textualmente así, Apocalipsis 16, 18. Dice la palabra de Dios: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. La palabra de Dios nos está advirtiendo que viene un terremoto sobre toda la faz de la tierra, el cual nunca lo hubo y que nunca lo volverá a ver. Y en aquellos días, los que se encuentren acá van a preferir nunca haber nacido. Pero todavía es tiempo de arrepentirse. Estamos en el último poquitito de tiempo que nos queda de la gracia. Todavía es tiempo, mi amigo. Tú que nos acompañas, tú que estás viendo esta palabra que Dios tiene para ti, créeme que si tú estás enfrente de tu pantalla, escuchando este mensaje, escuchando esta palabra de Dios, no estás allí por accidente. Dios te puso allí porque era su propósito que escucharas esta bendita palabra de Dios. Y si todavía no has conocido a Cristo, ahora es tiempo. Ahora es tiempo de arrepentimiento. No lo pienses. Es probablemente que alguna vez hayas escuchado la palabra de Dios y que por alguna razón hayas pensado no estar listo o lista y buscas una y otra excusa para rechazar a Cristo. Pero el Señor dice en su palabra que el que se avergüence de Él, Él también se avergonzará en aquel día. El libro de Apocalipsis 20:15 nos dice la palabra de Dios que el que no se halló inscrito en el libro de la vida en aquel día será lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Iglesia de Cristo, el Señor nos está dando las últimas señales. Todos los acontecimientos que están pasando alrededor del mundo entero
son señales de alerta. Definitivamente son señales de alerta. Acerquémonos más a Dios. Dice el Señor en su palabra, el que cree estar firme, mire que no caiga. Ya dejemos las amarguras, los pleitos, las contiendas. Mejor pidámosle perdón a Dios. Todo depende de ti. ¿A quién le abres las puertas de tu corazón? ¿O se las abres las puertas de tu corazón a la buena semilla, que es la palabra de Dios? ¿O le abres las puertas de tu corazón el que planta la cizaña, el que te ofrece todos los placeres de este mundo, placeres temporales, que es el mismo Satanás, que con astucia te los ofrece y te los pone a la orden del día? Hermanos amados y amigos que nos acompañan en esta hora, la cizaña y el trigo crecen juntos. Lastimosamente, es así. Y están en todos lados, aún en las iglesias, comenzando incluso por algunos pastores que hasta se han autoproclamado apóstoles y profetas de Cristo y que se lucran del evangelio. Así anda Satanás, como un león rugiento, viendo a quién devorar. El que sabe que su tiempo está por terminar. Y por eso estos tiempos, Satanás los está aprovechando a lo máximo para llevarse la mayor cantidad posible de seres humanos, engañándolos, cegándoles el entendimiento para que no puedan resplandecerle la luz de la palabra en sus vidas. Así que yo, mi hermano, le recomiendo que en estos momentos que nos encontramos, realmente, son momentos muy críticos, son momentos en que deberíamos de estar preparados. Mas, sin embargo, sabemos que en la iglesia de Cristo, en el sentido general, en la iglesia de Cristo, no estoy hablando de una congregación en particular, en la iglesia de Cristo hay cizaña y son personas que tienden a sembrar cizaña en la obra del Señor. Y muchas veces esa cizaña hasta podría ser la persona que esté a su lado. Hay muchas personas, muchos autollamados hermanos, muchos autollamados cristianos, que todavía no se les ha quitado ese viejo hábito de transar a su hermano, ¿verdad? O sea, todavía andan de tramposos. Lastimosamente, mi hermano, si todavía practicas esa mala costumbre, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Vuélvete a Dios. Haz las cosas como debe de ser. No podemos estar haciendo nuestras viejas costumbres y decir que somos cristianos. Tenemos que dejar esas malas costumbres. Todas esas cosas son viejas del pasado. La palabra de Dios dice que el que es nacido de nuevo ya no practica el pecado. Por lo tanto, tenemos que alejarnos de todas esas cosas. Lastimosamente, hay veces nosotros nos engañamos porque hay personas que tienen cara de San Clodomiro o de Santa Rita de Casia y nos dejamos engañar por las apariencias. Pero la misma palabra de Dios nos advierte en Jeremías 17:9 y dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y para ir concluyendo, mi hermano, para que terminemos esta reflexión de lo que será el tiempo de la cosecha o la última
cosecha de la humanidad. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículos del 14 al 20, si gusta acompañarme, vamos a leer esta parte donde nos habla de la última cosecha que habrá sobre esta tierra. Y dice así la palabra de Dios: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube hubo uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Para los que no saben qué es una hoz es una especie de navaja encurvada, tiene una curva, y con eso se ocupa para cortar la uva. Continúo leyendo y dice: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, y le dijo: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Ha llegado, mi hermano. La hora de cegar ha llegado muy pronto, pues la mies de la tierra está madura, dice la palabra. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Vendimia es una palabra que se usa para escoger. Cuando cortamos un racimo de uva o un racimo de bananos, en la parte de arriba siempre están más frondosos y en la parte de abajo están las uvas más pequeñitas o los bananos más pequeñitos. Lo que le está pidiendo acá: vendimia los racimos, aparta las uvas que están más frondosas, las que están listas para hacer el vino o para hacer el jugo, y el resto déjalas afuera. Eso nos deja una buena enseñanza, hermano, porque aún en el mismo ramo de uva, que si lo comparamos en la misma iglesia, el Señor cortará una parte y lo dejará afuera. Por eso Él dijo: muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Continúo leyendo. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. El lagar es un contenedor donde se ponen las uvas, en donde se extrae el jugo, para que tenga una idea de lo que es el lagar. Salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Aquí al final nos está dando una idea, o nos está, mejor dicho, profetizando de lo que será en aquel día, en aquella gran batalla del Armagedón. Y para terminar, quiero que me acompañe, si usted gusta, en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos del 22 al 29. Para concluir, dice la palabra de Dios: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna,
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Aquí en este versículo, cuando dice los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, se está refiriendo a toda aquella persona que aún no ha recibido a Cristo en su corazón. Está muerto espiritualmente. Por eso dice que viene la hora, y ahora es cuando los muertos espiritualmente oirán la voz del Hijo de Dios. Y tú, mi amigo y amiga, que estás acompañándonos, el Señor te está hablando en esta hora. Él dice, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren, si tú escuchas este día la voz de Dios, el Señor te promete vida eterna en Cristo Jesús. Solamente los que lo oyeren, esos vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis, dice la palabra, de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ahora sí está hablando de los muertos, de las personas que ya fallecieron y de los que están en los sepulcros. Dice, ahora es cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos los muertos un día tendrán que resucitar, unos para vida eterna en Cristo Jesús, y los que no aceptaron a Cristo en esta vida antes de morir saldrán para condenación eterna en un infierno ardiente que les espera. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde y haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes. Agradezco a los amigos que nos acompañan y espero en el Señor que esta palabra haya llegado a tu corazón, que llegue a tu vida y que el Señor transforme no solamente tu corazón, pero que transforme tu vida y que puedas un día ser parte de la familia de Dios.